Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Mario Ramos está en la misma con su colaboración de esta semana. Mario, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sonia. Un saludo a todo el auditorio. Gracias. Bueno, Estados Unidos vive momentos de tensión y de incertidumbre política. El miércoles de la semana pasada se aprobó lo que llaman en Estados Unidos el impeachment o juicio político en contra del presidente Donald Trump. Trump, como sabemos, ha experimentado y ha generado a lo largo de su mandato numerosos conflictos que lo mantienen como uno de los presidentes más polémicos en la historia reciente de los Estados Unidos. La mayor parte de las situaciones que ha enfrentado no solo se derivan o provienen de sus decisiones, sino en algunos casos solo de sus declaraciones. Por ejemplo, podemos recordar aquellas que ha hecho en contra de los migrantes, pero también tiene diversas denuncias que le han presentado por acoso sexual. Sin duda un presidente polémico. Como sabemos, Trump ganó la elección polarizando al electorado estadounidense. Su discurso, por momentos imprudente y políticamente incorrecto, aunado a la popularidad que ha alcanzado en cierto sector de la población, nos habla de que Trump conoce las posturas y sobre todo las emociones del norteamericano promedio. Podemos entender que al ser mandatario de una de las potencias mundiales más importantes, si no es que la principal potencia mundial, siempre estará expuesto a decisiones y declaraciones que generen reacciones dentro y fuera de su país. Sin embargo, este hecho que ocurrió la semana pasada, que aprobaron en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, someterlo a un juicio político, rebasa por mucho lo que hemos visto en otras ocasiones cuando presidentes se enfrentan una oposición política o cuando su popularidad simplemente es baja. En este caso, el resultado del juicio podría ser su destitución. Para poner en contexto, hay que recordar que en Estados Unidos existen dos partidos políticos principales, los republicanos, en este momento liderados por Trump, que se caracterizan por sus posturas conservadoras, y los demócratas, el partido que postuló a Obama y que a grandes rasgos tienen algunas diferencias en cuanto a ser un partido o en cuanto a tener posturas más liberales y progresistas, ¿no? En temas económicos, la diferencia es escasa o menor entre estos dos partidos. Bueno, el impeachment o este tipo de juicios es un proceso político que la Cámara de Representantes tiene la facultad de solicitar y el Senado tiene la facultad de juzgar si se cometieron o no esas acciones que ameritan que un presidente sea destituido de su cargo. El caso de Trump no ha sido el único que ha experimentado este país, ya han sido tres, pero les menciono los últimos dos, uno contra Richard Nixon, que se inició después de que se evidenció que había intervenido los teléfonos de sus opositores demócratas. El caso no logró avanzar, ya que el entonces presidente Nixon decidió renunciar a su cargo el 9 de agosto de 1974. Otro caso más reciente fue contra el expresidente demócrata Bill Clinton, quien se enfrentó a un juicio político por allá de los años de 1998 y 1999, acusado de haber tenido un vínculo sexual con una becaria de la Casa Blanca. Sin embargo, no se obtuvo la mayoría requerida en el Senado para hacerla procedente. La Cámara Baja o Cámara de Representantes, que sería como la Cámara de Diputados federal en nuestro México, cuenta con mayoría de legisladores de oposición en este momento, liderados por la demócrata Nancy Pelosi. Estos legisladores, los demócratas, lograron la semana pasada, como decía, acusar e iniciar este juicio bajo los cargos de abuso de poder y de obstrucción del trabajo al Congreso. El primer cargo de abuso de poder surge en contra de Donald Trump después del escándalo donde se acusa al presidente de tener nexos con el gobierno ucraniano para investigar a su eventual contrincante de las elecciones de 2020, Joe Biden, y a su hijo Hunter Biden. Esto se originó de una llamada telefónica de Trump con el presidente de Ucrania, Zelensky, el pasado 25 de julio. De este hecho se acusa que el mandatario de Estados Unidos presionó a su homólogo para que iniciara una investigación pública contra Biden y su hijo, ya que este último desempeñó el cargo en una empresa legal. La presión de Trump consistió en utilizar a manera de manipulación
la suspensión de un apoyo económico que había aprobado el Congreso de Estados Unidos, junto con una ayuda militar, y también retrasó la visita o suspendió la visita del presidente Zelensky a la Casa Blanca. A esto se le sumó también la destitución de la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, y algunos testimonios bajo juramento aseguran que ella era un obstáculo a las intenciones de Trump al no lograr convencerla de investigar las acusaciones de corrupción en Ucrania ligadas al demócrata, su rival político Joe Biden, y a su hijo. La situación estalló luego de una denuncia anónima. Trump aseguró que nunca hubo acuerdo con Ucrania, pero su propio embajador bajo juramento también dijo lo contrario. La segunda acusación surge de la obstrucción del trabajo del Congreso, dado que utilizó su poder, el poder presidencial, para obstaculizar las indagatorias de la Cámara Baja. Ahora este proceso de juicio político debe pasar al Senado, donde probablemente no se alcance la mayoría requerida para que proceda. Son 2/3 partes de los 100 senadores, es decir, se contempla un futuro desalentador, ya que se necesitan al menos 67 votos, 67 senadores, para que Trump fuera o sea destituido. Y los republicanos, el partido de Trump en este momento, tiene una mayoría con 53 de los 100 senadores. Entonces, un escenario difícil para que se pueda lograr la destitución. Bueno, para concluir, pues esto nos demuestra, sin duda, que la corrupción, que es un mal, está presente en todos los rincones del mundo. Sin embargo, hay situaciones distintas. En este caso, la Cámara de Representantes ha investigado, ha iniciado un procedimiento para que el presidente sea sometido a este juicio. Sea cual sea la resolución que se llegue, tal vez en enero, en la Cámara de Senadores, la mera aprobación del proceso ya deja una marca en la historia de Estados Unidos y de este presidente. Pues someter a juicio a un presidente en funciones no es algo común y no se puede tomar a la ligera. Sin duda, este proceso de juicio político influirá en la decisión de los electores en brindarle o no a Trump la posibilidad de que se reelija. Ese es mi comentario, Sonia. Mario, pero de cualquier forma, de cara al proceso, bueno, pues un desgaste importante para el presidente de Estados Unidos. Sí, por supuesto, está ya por iniciar este proceso de búsqueda de él de la reelección, y en el cual los demócratas pues tienen ahora un tema central y que no le favorece a Trump, la corrupción, y estar sometido a un juicio político pues lo lleva a tener una agenda distinta a la que él le podría favorecer, como lo hizo en la primera campaña, ¿no? El tema de los migrantes, del muro, en fin, temas de política económica, temas que le interesan a los norteamericanos, y hoy se está discutiendo, se está debatiendo sobre la corrupción en el gobierno de Trump. Claro, porque además lo hemos notado a raíz de este proceso un poco más tranquilo en las declaraciones, ¿no? Sí, está un poco más prudente. Algunas encuestas señalan que la situación con la que se enfrenta no es la misma. Los electores están pensando si no ha sufrido un desgaste en este ejercicio del gobierno. Como decía, ha sido presidente polémico en sus declaraciones, en sus decisiones. Entonces se ha deslizado un poco más al centro, hacia la prudencia. No ha radicalizado ni ha polarizado tanto a los electores, y bueno, también esta situación lo lleva a tener un poco más de cautela política. Muy bien. Mario, muchas gracias. Buen día, un fuerte abrazo y lo mejor para ti y para tu familia. Igualmente, Sonia, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio y también a todas las personas que laboran en Canal 44. Un abrazo para todos. Gracias, Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara, con este tema, el impeachment al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.